Antes que nada, bienvenido de nuevo al canal. Esta ocasión hablaré sobre una novela corta de Víctor Hugo, famoso escritor romántico del siglo XIX. Si no te suena el nombre, es el autor de las novelas Nuestra Señora de París y Los Miserables, libros que han sido adaptados inmensidad de ocasiones en películas y series. El último día de un condenado a muerte es una novela que nace de un reclamo del propio Víctor Hugo en contra de la pena capital. Víctor Hugo señala lo siguiente: este libro tiene un fin para la posteridad. Está dirigido a todo tribunal, corte o pretoriano. No importa si el inculpado es inocente o culpable. El libro está dirigido para todo aquel que juzgue. Cuando mi libro se publicó y algunos se interesaron en discutir el tema en Francia, pensaron que era un libro inglés, americano o chino. Existe en el hombre esa costumbre de imaginar que los males se engendran a 1000 leguas de distancia. Para su sorpresa, el último día de un condenado a muerte nació en Francia. Nació en un charco de sangre en la Place de la Grève. Aquellos que se dicen justos no pueden defender esa barbarie. Antes de continuar, me gustaría saber tu opinión. ¿Tú qué piensas de la pena capital? ¿Es justa? ¿Es injusta? ¿Crees que es necesaria o crees que debe evitarse en una sociedad civilizada? Regresando a lo anterior, Víctor Hugo escribió un prólogo en donde describe el proceso por el que ha pasado su novela, ya que al principio la publicó como un anónimo, imaginando que tendría poco impacto en la sociedad francesa. Al contrario de su presentimiento, la novela sí generó una discusión entre la sociedad, discusión que motivó a Víctor Hugo a relanzar la novela, ahora incluyendo su nombre como autor, añadiendo un prólogo donde se narra este y otros hechos, y agregando además un prefacio mediante una obra teatral que la novela original no tenía. El propio Víctor Hugo señala que esta novela es la que ha escrito en menor tiempo, prácticamente en un día. La inspiración surgió justo después de una ejecución en la Place de la Grève, mientras él se encontraba de paseo y pudo ver una multitud que se acercaba a disfrutar del grotesco espectáculo. Una de las cosas más desagradables para Víctor Hugo era la deshumanización durante todo el proceso, ver cómo un grupo de personas se acercaban a la plaza a disfrutar de la tortura y la ejecución de otro ser humano, y posteriormente, como si nada hubiera acontecido, todos regresaban a sus actividades cotidianas. Esta imagen conmovió a Víctor Hugo, pensando en la tragedia de aquel condenado a muerte, que además de llevar el peso de la sentencia en su mente, tenía que soportar la tortura hacia su último día, convirtiendo toda esa tragedia en un espectáculo para los demás. Así, Víctor Hugo era un firme opositor a la pena de muerte, vigente en Francia durante el siglo XIX. No se oponía a la prisión ni a la cadena perpetua, aunque también las criticó fuertemente, pero la pena de muerte le parecía humanamente inconcebible, más aún para una sociedad que decía ser civilizada. Aunque los testigos y espectadores de la pena de muerte no hicieran nada más que observar, para Víctor Hugo los volvía igual de cómplices que el verdugo. Todos estaban manchados de maldad, miseria y sangre. Dicho lo anterior, comenzamos. Antes de iniciar, la novela presenta una breve representación teatral a forma de prefacio. Esta obra se llama Una comedia sobre una tragedia, protagonizada por los siguientes personajes: un filósofo, Ergaste, un hombre gordo, el poeta elegíaco, un poeta elegante, un hombre flaco, el caballero, un caballero flaco, un par de mujeres, Madame de Blimbal y un lacayo. El poeta elegante lee un fragmento de un poema. Madame de Blimbal y los demás aplauden elogiando el fragmento recitado. El poeta y el caballero empiezan a platicar y el poeta elegante dice ser romántico, pero un romántico moderado. Le gusta que las emociones sean dulces, soñadoras y melancólicas, pero nunca horribles, nunca sangrientas. Para esos desastres poéticos hay locos con imaginaciones salvajes, y pregunta a las mujeres si han escuchado sobre la novela Un condenado, pero antes de terminar el nombre de la novela, el hombre gordo lo detiene. Basta, que ese título me pone los nervios de punta. Madame de Blimbal conoce el título del libro y tiene una copia en sus manos, por lo que pasa el libro entre el grupo de personas diciendo que es un libro abominable, un libro que da pesadillas, un libro que enferma, aunque algunas mujeres aseguran que quieren leer el libro. El hombre gordo dice: no cabe duda que la moral se deprava día a día. Qué horrible es ahondar en los sufrimientos morales y físicos de un condenado a muerte antes de su ejecución. ¿Se dan cuenta que han encontrado un autor y un público para esa horrible idea? Alguien pregunta: ¿quién es el autor?
El caballero responde: no hay nombre en la primera edición. El poeta elegíaco toma la voz y dice: es el mismo autor que ha escrito otras cosas horribles y poemas con números, burlándose de uno de los poemas que recuerda del autor. Los presentes critican al autor, un autor de nombre difícil de recordar, pero todos saben que es un hombre horrible y abominable. Una mujer tomó la palabra y dijo: alguien que lo conoce me dijo, pero antes de que la mujer terminara de hablar, el poeta elegíaco le interrumpió y dijo: ¿alguien lo conoce? Y ella continuó: me dijeron que era un hombre amable y sencillo, que se la pasa el día jugando con sus hijos. El poeta elegíaco respondió: sí, claro, se la pasa jugando el día con sus hijos y por la noche inventa historias de tinieblas. El hombre gordo cuestionó a la mujer: imposible que tenga hijos pequeños, si escribió algo así de atroz. Alguien preguntó entre las personas: ¿qué propósito tiene esa novela? El poeta elegíaco respondió con otra pregunta: ¿acaso lo sé yo? El filósofo respondió: para ayudar a abolir la pena de muerte. El poeta elegíaco y el hombre gordo estallaron en indignación. Es un horror. Entonces ese hombre anda buscando la guillotina. Apenas si se menciona algo de la pena de muerte en la novela. Todo lo demás son sensaciones. El poeta elegíaco recriminó: es repugnante. ¿Esto es arte? El hombre gordo, el poeta y el filósofo estaban de acuerdo. Era un libro que causaba pesadillas y que olía a arcaísmo. El filósofo añadió: el condenado a muerte no es interesante. El poeta elegíaco agregó al comentario del filósofo: ¿cómo sería interesante un condenado a muerte si tiene un crimen pero no tiene remordimientos? Yo lo hubiera hecho diferente. Hubiera contado la historia de un criminal nacido de buena familia, con buena educación y un crimen que no es un crimen. Luego, el remordimiento y más remordimiento. Pero las leyes humanas son implacables, debe morir. Ahí me hubiera ocupado yo de la cuestión de la pena de muerte. El filósofo añadió: además, el libro no demuestra nada como lo propone el autor. La particularidad no gobierna a la generalidad. El poeta elegíaco, en ese caso, hubiera puesto como condenado a muerte al virtuoso Maleshev. Entonces ahí sí hubiera llorado y hubiera querido subirme al cadalso con él. El caballero y el filósofo respondieron al unísono: no, a nosotros no nos hubiera gustado subirnos al cadalso con Maleshevs. Después de todo, Maleshevs era un revolucionario. El hombre gordo dijo: ¿de qué sirve un libro que hable de la pena de muerte? Debe ser un mal hombre para atormentarnos con esas ideas. Todos sabemos que las prisiones son pozos negros, pero ¿eso qué le importa a la sociedad? Madame de Blimbal añadió: además, los que hicieron las leyes no eran unos niños. Y el filósofo respondió, sin embargo, presentando las cosas con sinceridad, dando pie a que las leyes sí fueron hechas por niños, refiriéndose a los reyes. El caballero flaco dijo: es un libro que corrompe el buen gusto. ¿Cuándo se levantarán los defensores de la literatura sana? Ergaste mencionó: yo no he leído ese libro ni lo leeré. Ayer estuve con la marquesa y ella habló con el duque de ese libro. Al parecer, es un libro que va en contra del poder judicial y aparentemente también hay un capítulo en contra de la religión y la monarquía. Oh, si yo fuera el abogado del rey. El caballero agregó: si alguien en el antiguo régimen se hubiera atrevido a escribir algo en contra de la tortura. Desde la toma de la Bastilla se puede escribir de cualquier cosa. Los libros hacen un daño terrible. El hombre gordo aprobó la afirmación del caballero. Es verdad, los libros hacen un daño horrible. De vez en cuando se cortan cabezas en Francia, 1 o 2 a la semana, y estábamos callados sin pensar en ello, sin escándalo. No se dijo ni se pensó nada. Pero ahora está este libro horrible que da dolor de cabeza. Ergaste respondió: efectivamente, el libro altera la conciencia. El poeta elegíaco agregó: es cierto que los libros son muy a menudo un veneno subversivo que altera el orden social. El caballero flaco dijo: por no mencionar a los poetas románticos que también están revolucionando el idioma. El poeta elegíaco respondió: hay de románticos a románticos. El caballero flaco dijo: sí, de mal gusto a mal gusto. Ergaste dijo: es un libro abominable. Madame de Blimbal, oiga, no tire el libro a la hoguera que está en el arrendador. El caballero se dirigió a Madame de Blimbal y le dijo: hábleme entonces de nuestros tiempos.
cómo se depravó el buen gusto y las costumbres. ¿Recuerda nuestros tiempos? Madame de Blimbal respondió: No, señor, no recuerdo eso. El caballero dijo: Éramos las personas más dulces, lindas y espirituales, siempre en lindas fiestas y lindos versos. Era encantador. ¿Hubo acaso algo más encantador que ese año de la ejecución de Damián? El hombre gordo suspiró. Fue un momento feliz. Ahora los modales son horribles y los libros también. A la caída de las artes sigue la decadencia de las costumbres. El filósofo, humillando al poeta, preguntó: ¿Hay sopa en esta casa? El poeta elegíaco respondió: Sí, solo hoy. El caballero flaco dijo: Ahora queremos abolir la pena de muerte y para eso escribimos novelas inmorales y de mal gusto. El hombre gordo dijo: No hablemos más de este libro atroz. Y desde que te conocí, dime, ¿qué hacemos con este hombre cuya apelación llevamos rechazando desde hace 3 semanas? El caballero flaco respondió: Un poco de paciencia. Estoy de permiso, déjame respirar. A mi regreso, escribiré a mi sustituto si todo esto tarda demasiado. Entra un lacayo y dice: Señora, está servido. Fin de la obra. Esta breve obra funciona como prefacio de la novela y se inspiró en los muchos diálogos que Víctor Hugo presenció poco después de publicar su novela, de forma anónima. Nos muestra los diversos comentarios entre las diferentes personas de sociedad, unas intrigadas por el tema de la novela y otras indignadas por lo subversivo de la misma. Tiempos mejores eran los tiempos de fiestas y de reyes, ejecuciones sin importancia, afirma uno de los personajes de la obra. Al final de esta obra nos enteramos que en ese grupo de personas que están hablando y discutiendo sobre lo terrible de un libro que relata las penas de un condenado a muerte, hay 2 personas encargadas de revisar la apelación de un condenado, pero como es algo de poca importancia para ellos, lo dejan pasar. Así, estos personajes son responsables de que un condenado, al igual que el personaje anónimo que está por relatarnos sus penas en la novela, no pueda escapar de la pena de muerte, ya que su apelación ha sido rechazada por estos personajes. También, este prefacio es una crítica a la responsabilidad de la sociedad en lo que al sistema judicial correspondía. Como decía uno de los personajes, se realizan unas cuantas ejecuciones públicas a la semana con la guillotina y nadie se quejaba. Ahora viene alguien con un libro a causar problemas y a enfermar la mente de las personas. La importancia de discutir la pena de muerte dentro de la sociedad francesa para Víctor Hugo representaba el ideal de formar una sociedad civilizada. ¿En qué clase de sociedad civilizada se permite la pena de muerte? Víctor Hugo estaba convencido de que se necesitaba la discusión del tema. Mucha gente era ejecutada con normalidad en Francia durante el siglo XIX. Como alguno de los personajes señala, ¿qué importancia tienen los sufrimientos de un condenado? Bueno, la importancia, según Víctor Hugo, es la propia humanidad. No se puede ser humano ni aspirar a ser mejor siendo tan brutalmente ajeno a la vida de los demás. Asesinar a otro y torturarlo no es humano, aunque algunos pudieran creer que es lo correcto o que lo merece. Esta obra prefacio también representa varias de las posiciones comunes que existen cuando se discute algún tema polémico. Están los que rechazan una idea por completo sin pie a la discusión, los que son curiosos y quieren saber más, los que desconocen el tema pero confían en lo que otros dicen, y los que sin saber nada ni leer nada del tema tienen una posición imitando la posición de personas importantes de la sociedad. Esta crítica hecha por Víctor Hugo en el siglo XIX sobre las diferentes posturas en las discusiones dentro de los grupos sociales sigue vigente y las redes sociales son la prueba de ello. ¿Cuánta gente no discute y opina sobre lo que le venga en gana sin ninguna base y sin ningún conocimiento de nada? Está perfecto discutir y es necesario, pero debe hacerse con bases de conocimiento. Contaré esta breve anécdota personal. Aquí en YouTube tuve una breve discusión con otro usuario que estaba necio afirmando cosas equivocadas sobre el libro de ortodoxia de Chesterton. Todo porque vio un video de Rusarín. Al final de la discusión le pregunté si él había leído el libro y la respuesta fue un rotundo no. El tipo no tenía ni idea de qué trataba el libro, pero estaba defendiendo a capa y espada lo que dijo Rusarín en un video. Así de mediocre está la situación general de la sociedad. La gente no busca conocimiento real, busca ídolos a los cuales seguir y a los cuales depositar toda su confianza, dejando que ellos les digan lo que deben pensar. Eso es lo mediocre del asunto. Eso no es conocimiento, eso es servidumbre. Y además de todo, es un brutal desperdicio de todo el potencial que brinda el Internet y las redes sociales.
Por eso, mi invitación siempre es que cada uno forme su propia opinión y conocimiento, que se den la oportunidad de leer los libros que aquí resumo, si es que les parecen interesantes. Desde esa base de conocimiento, podemos discutir libremente. Hasta aquí dejo este video. Al final del mismo está el enlace a la segunda parte donde comienza el resumen de la novela una vez que hemos terminado la obra prefacio.